En una Eucaristía celebrada en Costa Rica en el Día de las Elecciones 2010, Débora Formal, pareja del candidato a la presidencia Otto Guevara, no comulgó completamente la hostia consagrada y colocó un pedazo del cuerpo de Cristo en el bolsillo de la camisa de Guevara, impedido de comulgar por ser divorciado. La misa celebrada con los candidatos a la presidencia del país estuvo presidida por el arzobispo de San José, Monseñor Hugo Barrantes, quien calificó el gesto de Formal como de trato no respetuoso e indebido a la Eucaristía. La acción de Débora Formal ha causado indignación entre los fieles costarricenses, quienes han cuestionado su proceder, que muestra su ignorancia o inconsciencia sobre la presencia real de Cristo en la hostia consagrada. Comunión en la mano. Sacrilegio y pecado. Hacia mediados de la década de los años 60, la comunión en la mano fue introducida sin autorización, contrariando la ley vigente en una muestra de indisciplina e individualismo, en algunos países de Europa, especialmente los de mayoría protestante. La ley universal de la Iglesia, prohíbe la comunión en la mano o autocomunión. Instrucción Memoriale Domini. Compuesta por mandato especial del Sumo Pontífice Pablo VI y aprobada por él, con la fuerza de la autoridad apostólica, el 28 de mayo de 1969. Este modo de distribuir la Santa Comunión por el cual, el ministro pone por sí mismo la partícula de pan consagrado en la lengua de los que reciban la comunión, debe ser conservado, no solamente porque se apoya en el uso transmitido por una tradición de muchos siglos, sino, principalmente, porque significa la reverencia de los fieles cristianos hacia la Eucaristía. Por lo demás, con esta manera de obrar, que ya se considera tradicional, se asegura más eficazmente que la Sagrada Comunión sea distribuida con la reverencia, el decoro y la dignidad que le son debidas, de modo que se aparte todo peligro de profanar las especies eucarísticas, en las que de modo singular está presente todo y entero Cristo, Dios y hombre, de manera substancial y permanente. Y finalmente, para que se guarde con diligencia el cuidado que la Iglesia ha recomendado siempre acerca de los fragmentos mismos del pan consagrado. Pues lo que dejas caer, considéralo amputado de tus propios miembros. Peligros de la comunión en la mano. Pues un cambio en un asunto de tanta importancia que se apoya en una antiquísima y venerable tradición, puede también traer consigo peligros, que se teme que quizás surjan si se administra la Sagrada Comunión en la mano, a saber, el que se llegue a una menor reverencia hacia el augusto sacramento del altar, ya a la profanación del mismo sacramento, ya a la alteración de la recta doctrina. Prohibición de comulgar en la mano. Así, pues, teniendo en cuenta las advertencias y los consejos de aquellos a quienes el Espíritu Santo ha puesto como obispos para regir las iglesias, en razón de la gravedad del asunto, y la fuerza de los argumentos aducidos, al Sumo Pontífice no le ha parecido oportuno mudar el modo hace mucho tiempo recibido, de administrar a los fieles la Sagrada Comunión. En consecuencia, la sede apostólica exhorta vehementemente a los obispos, sacerdotes y fieles a que se sometan diligentemente a la ley ya vigente, y otra vez confirmada, es decir, la comunión en la boca. Escuchemos las declaraciones de los concilios, sobre la forma de recibir la Sagrada Comunión. El Concilio de Rouen, año 650, prescribe: a ningún laico, hombre o mujer, sea dada la Eucaristía en la mano, sino en la boca. El Quinto Concilio de Constantinopla, año 691, prohibió a los fieles darse la comunión a sí mismos, que es lo que sucede cuando la sagrada partícula es colocada en la mano del comulgante, y decretó una excomunión de una semana de duración, para aquellos que lo hicieran en la presencia de un obispo, un sacerdote o un diácono. El Concilio de Trento, en la Instrucción Memoriale Domini, al citar a San Cirilo, afirma claramente que este cuidado deseado por el santo, y los otros padres, se ve mucho más eficazmente garantizado por la comunión en la boca, pues ésta asegura más eficazmente que la Sagrada Comunión sea distribuida con la reverencia, el decoro y la dignidad que le son debidas, de modo que se aparte todo peligro de profanar las especies eucarísticas, y para que se guarde con diligencia el cuidado que la Iglesia ha recomendado siempre acerca de los fragmentos mismos del pan consagrado. La palabra sagrado significa separado, inaccesible, intocable.
Sin embargo, prófano significa lo opuesto, común para todos los humanos, manipulable, tocable. Así pues, la comunión en la mano implica que se toque a Dios, quien es digno de toda adoración y reverencia, de un modo que quizás sea impropio. Su Santidad Juan Pablo II no está a favor de que se comulgue con la mano invocando el indulto. Periodista. Santo Padre, ¿cuál es su opinión sobre la comunión en la mano? A lo que el Papa responde: hay una carta apostólica sobre un permiso especial válido para esto. Pero yo le digo a usted que no estoy a favor de esta práctica, ni tampoco la recomiendo. El permiso fue otorgado debido a la insistencia de algunos obispos diocesanos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. No son ni 10 ni 20 los verdugos que destrozan mi cuerpo. Son muchísimas las manos que lastiman mi cuerpo, recibiendo la comunión en la mano, el trabajo sacrílego de Satanás. ¿Cómo pueden contemplarme en este mar de dolor y de amargura, sin que su corazón se mueva a compasión? Pero, no son los verdugos los que han de consolar sino ustedes, almas escogidas, para que alivien mi dolor. Contemplen mis heridas y vean si hay alguien que haya sufrido tanto como yo, para demostrarles su amor. ¿Quiénes promueven la comunión en la mano? Quienes pertenecen a la corriente principal del establishment litúrgico y promueven la comunión en la mano, son los mismos que en su mayoría sienten desagrado en general, por el culto al Señor en la Santa Eucaristía, y en particular por la adoración perpetua. Los liturgistas modernos no se destacan particularmente por otorgar un énfasis firme y merecido a la presencia real, corporal y personal de Cristo nuestro Señor en la Santa Comunión. En realidad, inclusive la desalientan. Nuestra atención se centra en la comunidad, dicen. En general, podemos aplicar a los tergiversadores, intencionados o no, de la doctrina y la práctica católicas referidas a la misa, las palabras de Chesterton. Ellos son culpables desde la idolatría de lo intermediario hasta el olvido de fin último. Bien, estos son los que promueven la comunión en la mano. Y son ellos los que tienen aversión y los que desalientan la forma tradicional de recibir la comunión. ¿Por qué? Comunión en la mano es un término erróneo. Colocar la sagrada hostia en la mano de una persona no es darle la Santa Comunión. El sacramento de la Santa Comunión consiste en comer el pan de vida. En realidad, lo que sucede aquí es que cada persona que recibe la sagrada hostia en su mano, se está administrando a sí misma la Santa Comunión. Cada persona se constituye en su propio ministro de la comunión. De este modo, el ministerio de los sacerdotes, y de los diáconos, o incluso el de los legítimos ministros extraordinarios de la Santa Comunión, queda eclipsado o incluso anulado. Se ha sugerido que esta práctica debería ser rebautizada como autocomunión manual ordinaria. ¿Sabía usted que el Papa Pablo VI fue presionado por miembros del clero en Alemania, Bélgica, Holanda y Francia, para que autorizara la comunión en la mano, que se estaba extendiendo sin ningún permiso, en una actitud de indisciplina e individualismo? Que en febrero de 1965 se creó el Concilium para poner en marcha las recomendaciones litúrgicas conciliares. Este organismo pidió al cardenal Alfrink que Holanda conservase el modo tradicional de distribuir la comunión. Que ante las continuas presiones, la Sagrada Congregación de Ritos concedió la nueva práctica en Alemania y Bélgica, pero que, debido a las protestas por esa claudicación, el Papa suspendió la concesión. ¿Sabía usted que la decisión del Papa no logró cortar los abusos? El Papa Pablo VI creyó conveniente realizar una encuesta mundial entre el episcopado, a la que el 12 de marzo de 1969 habían contestado 2.136 obispos. El resultado fue el siguiente. A la pregunta, ¿se ha de acoger el deseo de que, además del modo tradicional, se permita también el rito de recibir la Sagrada Comunión en la mano? Contestaron. No. Contestaron 1.233 obispos. ¿Sí? Contestaron solamente 567. Según. Contestaron 315. Votos inválidos. 21. Hubo 2 supuestos más en la encuesta. La opción mayoritaria fue, asimismo, la del no a la comunión en la mano. ¿Se da cuenta usted de que se consultó a los obispos escogidos por el Espíritu Santo, para regir las iglesias, pero no se les hizo caso, a pesar de que estimaron, que no se debe cambiar la disciplina vigente?
Más aún, que el cambio sería dañoso, tanto para el sentimiento como para el culto espiritual de los mismos obispos y de muchos fieles. ¿Se había dado cuenta usted de que no se pidió el parecer de los laicos, cuando según el Concilio Vaticano II, tienen la facultad y a veces, el deber de expresar su opinión acerca de lo que mira al bien de la Iglesia? Esto fue una clara actitud anticonciliar. Pero gracias a los sacerdotes, esto es lo que a mí más me duele. Esto no lo digo yo. Estos son tomados de exorcismos. Cuando los demonios empiezan a hablar en las liberaciones, yo escucho todas las voces y muchas cosas de las que están diciendo y están gritando en lenguas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Dios me permite que yo traduzca eso para poder decírselo al pueblo como le estoy haciendo a ustedes. Son demonios que hablan a través de lenguas o hablan a través de su voz común y corriente. Se hace la voz de uno, se utiliza la voz de esa persona. ¿Me comprenden? Escuchen esto. A mí me duele mucho esto. Yo no juzgo a nadie ni critico a nadie, pero digo la verdad, porque me duele. Escuchen esto. Pero gracias a los sacerdotes y sus leyes, eso está acabando, se está acabando. Hoy día casi nadie se arrodilla a recibir a ese crucificado de rodillas. Y si lo hacen, los curas los regañan y los mandan parar. Qué risa me dan, qué gozo para mí cómo me ayudan los curas. Y fueron mandados a expulsarme, pero son mis amigos. Poco creen en ese Dios y por eso regañan a los que lo quieren recibir de rodillas. Qué gozo para mí, qué alegría me da cuando los regañan. Y como perros regañados se tienen que parar a recibirlo de pie. Mis curitas son mis buenos amigos porque les doy placeres y no los dejo creer en ese Dios en la misa. Y así se alejan de él y viven eso de cualquier manera. Y lo dan como un pedazo de pan o peor porque lo cogen como cualquier cosa sin amor y sin fe. Basta ver las consagraciones de hoy en día en las iglesias, todas las carreras. Los curas tontos cogen a ese como cualquier pedazo de tiesto y lo manipulan a las carreras. Y muchos ni se arrodillan y dicen esas palabras como una diarrea, todo de afán, y lo elevan sin amor, y como si eso no fuera nada, cuánto gozo viéndolos consagrar sin fe ni amor. Y yo lo hago todo para que esos curas no crean con razón después esos tontos fieles no comulgan con amor, sino de cualquier manera. Las misas de hoy en día son tan mal hechas que nadie siente a ese Dios. Me infiltré en lo más sagrado que tiene esa podrida iglesia. Y así he metido la abominación de la desolación en el templo sagrado de Dios. Y nadie dice nada, y los curas no dicen nada. Solo piensan en la plata de la misa, pero no en celebrarla bien, y les interesa ser santos, ni místicos, ni consagrados. Solo les interesa el mundo y la carne, y yo se los doy, y los acomodo para que no celebren bien. Pobres curas, a muchos ya les tengo preparado el lugar privilegiado a mi lado en el infierno, porque cuando se mueran y yo reclame su alma, así como en el podrido cielo tenían un lugar al lado del crucificado, pues yo les tengo en mi infierno un lugar a mi lado por siempre, para torturarlos eternamente por sus maldades inmundas. Jodidos curas míos, ellos no saben que lo primero que les evaluará su Creador es sobre cómo celebraban la Santa Misa. La mayoría pierden el examen y se tienen que ir conmigo a mi infernal fuego para azotarlos toda la eternidad. Curas míos que celebran las misas Curas míos que celebran las misas de cualquier manera, ya tienen marcada a fuego su propia condenación. Pobrecitas bestias vestidas con hábitos sagrados, cómo me deleito con ellos en mi infierno, y todo porque celebraban esa misa a las carreras, consagraban a ese Cristo sin amor y lo daban sin fe y de cualquier manera. Podridos van a venir al infierno a reunirse con todo el ejército. Me perdí aquí. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Curas míos que celebran la misa de cualquier manera ya tienen marcada a fuego su propia condenación. Pobrecitas bestias vestidas con hábitos sagrados, cómo me deleito con ellos en mi infierno, y todo porque celebran esa misa a las carreras,
consagraban a ese Cristo sin amor y lo daban sin fe de cualquier manera. Podridos van a ir al infierno a reunirse con todo el ejército de curas condenados que están a mi lado, encabezados por el obispo Judas Iscariote, mi más fiel colaborador para destruir a los curas en esta época. Un cura que celebre mal la misa y la haga mal y a las carreras, la consagración ya tiene la mitad del infierno ganado. Es de lo poco que no perdona el Creador que haya tratado mal a su Hijo en la Eucaristía. Y yo los llevo a que lo escupan y azoten más cuando lo consagran sin amor. Pobres curas y pobres tontos fieles, porque son míos, cuando reciben a ese crucificado de pie con orgullo y arrogancia, como si se igualaran a él. Pobres tontos soberbios, les preparo su lugarcito en el infierno, porque si algo le duele a ese Creador es que reciban a ese crucificado en la comunión de pie o en la mano, como retándolo. Mi reino cada vez se llena más y más de esos sacrílegos profanadores malditos que reciben a ese Jesús de cualquier manera. Prepárense, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva al infierno, y son muchos los que entran por ella. Y esos tontos entrarán por haber profanado a ese Jesús. Pobres curas y fieles sacrílegos, aquí está su lugarcito, prepárense. Son míos y nadie me los quitará, porque osaron blasfemar con su falsedad a su mismo Dios, haciendo lo que ni los ángeles hacen, tocarlo y estar muy de pie ante él. Celebran mejor mis sacerdotes satánicos mis misas negras que esos tontos, porque yo sí soy exigente en mi culto. Si no lo hacen, los mato. En cambio, esos bastardos curas y fieles tontos profanan a su Dios como cualquier pedazo de mierda. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. ¿Sí escucharon bien? Puede ser que a alguno le escandalice eso. Lo que pasa es que el demonio de María Purísima no sabe hablar de otra cosa sino porquerías. Pero escuchen esto. Escuchen. La comunión en la mano, uno de los triunfos más grandes de Satanás, de su reino. Que toquen al mismo Dios, qué dicha, con sus manos manchadas, cuando ni siquiera los ángeles pueden tocarlo. Qué dicha cómo se pasean por las iglesias los soberbios y orgullosos, con sus manos negras de maldad tocando a su Dios como si fuera un pedazo de pan. La iglesia se degrada en lo más sagrado que tiene, al mismo Dios en sus manos. Es uno de los logros más grandes que he tenido en toda la historia. La abominación de la desolación en el templo de su Dios. Ya no necesito robar esa hostia para los cultos satánicos. Ahora mis súbditos estiran su mano y se la entregan sin problema. Oh podrida iglesia, cómo sirve a mil fines y destruye a sus súbditos. Su iglesia se pudre, es como una leprosa que nadie ve, porque se han atrevido, gracias a mí, a tocar a su Dios. Estoy destruyendo la sacralidad de esa iglesia. Así acabo con todo mi fuego devorador. Desde dentro todos pueden manosear a su Dios. Los apóstoles en el cielo lloran de dolor al ver cómo tocan a su Dios. Solo a ellos se les dio ese poder. Ahora todos lo tocan como si fueran dueños de Dios. El que tenga oído para oír, que oiga. Escuchen, hijos. Cuánto me agradan esos tontos que se creen curas y hasta ya los llaman ministros. Qué risa me da, se ufanan de tomar a su Dios con sus manos, de sacarlos de sus agrarios, de darlo a los otros con arrogancia y pensando que tienen autoridad. Qué risa me dan. No toda ley de la jerarquía eclesiástica es querida por ese Dios. Esta sí la quise yo. Esos ministros piensan que son importantes y que un curso los habilita para tener a su Dios en sus manos. Cuánta risa me dan, cómo me sirve a la desacralización de esa iglesia que odio. Así me río de lo más sagrado y me burlo de su Dios. Qué impotente ve cómo lo manipulan. Piensan que son santos elegidos para tocar a Dios con sus manos y sacarlos de los sagrados y llevarlos a otros. Aunque me arda el fuego del infierno, tengo que reconocer que ni yo mismo puedo tocar a ese Dios. Qué rabia me da, me quema todo mi ser con solo sentirlo a kilómetros. Pobres estúpidos ministros piensan que son más santos por ese ministerio y son servidores míos. Pero yo todo lo hago perfecto. Ni siquiera los apóstoles tocaron en la última cena a su Dios, ahora todos lo pueden tocar.
Entonces, como me decía uno de los llamados ministros extraordinarios de la Eucaristía, yo no estoy de acuerdo con eso que dijo usted porque yo lo hago con mucho amor y porque yo pienso que eso no es verdad. Y le dije, no, mijito, no. Qué pena con usted, hijo. Léase la Sagrada Escritura, encuéntreme su ministerio en la Escritura y le pido perdón de rodillas y renuncio a mi ministerio y a mi sacerdocio si eso está en la Sagrada Escritura. ¿Sí? No venga con su orgullo y con su soberbia a decirle a Dios que usted y que yo y que a mí me eligieron y que yo porque no sé qué y que yo sí porque soy piadoso. Nadie es santo delante de Dios. O como muchos dicen, la Santa Eucaristía no la instituyó Jesucristo así. No, lean la verdad de la Sagrada Escritura para que se mantengan en la única verdad y no en las mentiras que a veces surgen entre el mismo pueblo de Dios, con todas las patrañas y mentiras que se van infiltrando en la Santa Iglesia, como decir que al Santísimo Sacramento del altar no se le debe uno arrodillar para recibirlo, o que usted puede recibir al mismo Dios en sus manos y como usted quiera, o que cualquiera puede dar a Dios como quiere y cuando quiera, porque se hacen llamar ministros de la Eucaristía. ¿Dónde está en la palabra de Dios todo eso? ¿Dónde está? En ninguna parte. En ninguna parte está escrito. En la palabra de Dios solo dice que Dios instituyó bajo los apóstoles el Santo Sacramento y que a ellos envió a darlo a los fieles. De resto no dice en ninguna parte. Lo que pasa es que nuestra comodidad y la astucia del demonio y la astucia del enemigo para destruir la verdadera fe ha infiltrado en la casa de Dios toda clase de cosas malas. Díganme, mis queridos hijos, y yo lo digo con mucho respeto, y no me importa que me critiquen, ni me juzguen, ni llamen al obispo como lo hace mucha gente, que no le gusta que uno le diga la verdad en la cara, y le lea la Sagrada Escritura para decirle la verdad, y lo llaman para que me regañe, para que me destituya. Eso a mí no me importa. Ya eso es común y corriente para mí. A mí me defiende Dios y el poder de Dios y el poder de la verdad, ¿sí? Y me defiende la Sagrada Escritura porque nadie puede contrarrestar la verdad de la Sagrada Escritura, aunque inventen todo lo que sea sobre uno, diciendo que uno dijo y que no sé qué. Yo le sostengo al que sea con todo el corazón. En la Sagrada Escritura no está por ningún lado el ministerio extraordinario de la Eucaristía para que los fieles lo den. Se lo sostengo con la Sagrada Escritura. Y si lo sostienen con mentiras, que lo sostengan con mentiras y que sigan haciendo lo que el demonio quiere. Entonces lo sostengo. Por ponerles un ejemplo, ¿me hago entender? Un ejemplo de muchos. Como dijo la Santísima Virgen María en un mensaje, pero ¿por qué me tratan a mi hijo así? ¿Por qué lo manosean? ¿Por qué lo tocan? ¿Por qué lo tienen que recibir en la mano? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre recibirlo en la mano y en la lengua? Que yo entro en contacto físico con él. ¿Y por qué voy a entrar en contacto con él? ¿Acaso no es mejor recibirlo en la boca y llevarlo al corazón en vez de tocarlo con mis manos sucias? Digamos sinceramente, ¿quién de ustedes pudiera recibir hoy la Sagrada a nuestro Señor en sus manos, en este momento? ¿Tiene sus manos limpias? Mire, esto que les acabo de decir ni siquiera lo he dicho yo, lo dijo el demonio, se lo dice a uno. Cuando yo le pregunto, ¿qué es lo que más odia de la Santa Eucaristía? Que reciban a ese Dios que yo maté. ¿Qué es lo que más le gusta a usted en la Santa Eucaristía? Que reciban a ese Señor en la mano, que lo manoseen, que lo cojan, para que no sientan nada y se lo metan a la boca sin sentir nada. Pero, Satanás insiste en que la Sagrada Comunión se dé en la mano. Y para demostrar esto, verá el siguiente vídeo, en donde nos muestra que ya crearon un dispensador mecánico para dar incorrectamente la comunión. Take and eat, this is my
Hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Table is set. Come eat them. The body of Christ is given for you. Christ. The body of Christ is given for you. The body of our Lord and Savior Jesus Christ and His precious blood has strengthened and preserved you for everlasting. Tubes will come at 125 per tube. Just take the cap off. Turn the container upside down. You'll hear it snap. And that's it. It's ready to go. Then you take the tube out, turn it upside down, pull it out, and reseal the cap. Snap. Yep. Very easy. Wonderful. You're ready to go. Excellent. Okay, so Now the other way around. right. Pull it out. That's one snap. And for example, if the tubes weren't all used up, or the wafers, put the cap back on,